Este es el noveno video de notación de índices. Vamos a seguir platicando cosas de cálculo. Entonces, retomo un diagrama que teníamos en los videos anteriores, donde tenemos unos ejes x1 y x2 que están derechitos, y teníamos una rejilla que originalmente estaba derechita y que después con una función se deformó y está así como está en este momento. Bueno, sobre toda la rejilla tenemos una función phi que ya dijimos que podemos expresar como una función de las coordenadas x, y eso a su vez puede ser una función de las coordenadas q. Entonces nosotros podemos pensar una derivada de la phi con respecto a las coordenadas x, y también hay otras expresiones diferenciales que a nosotros nos pueden interesar. Menciono de una vez que vamos a avanzar un poquito con respecto a estas expresiones diferenciales, pero vamos a encontrar un punto donde vamos a encontrar algunos conceptos que se salen de los alcances de este curso. Entonces vamos a quedarnos más o menos al mismo nivel que Ready. Bueno, comenzamos con esta expresión diferencial que se llama gradiente en términos de las coordenadas ortonormales y cartesianas. Es muy fácil expresarlo. Podemos hacerlo de esta manera, lo cual es otra manera de decir esto que está en muchos textos, solo que nosotros le llamamos x1 a esta, x2 a esta y x3 a esta, y nosotros le llamamos e1 a esta, e2 a esta y e3 a esta. Entonces con nuestra convención de suma lo expresamos de esta manera, y observamos que lo podemos escribir tratando de separar un poquito la parte del operador diferencial con la parte de la función sobre la que está operando, y eso es notablemente parecido a una expresión de un vector, cualquiera que este sea, con un escalar beta, porque este vector yo lo puedo expresar en esta misma base, como había hecho antes, así, y con un escalar acá, ¿no? Entonces, bajo esta analogía, se antoja definir algo que sea esta parte que está aquí, ¿no? Y que tiene algunas cosas parecidas a un vector. Entonces definimos esta nabla, que también se llama operador del, de esta manera, digamos, con una base y con una cosa que parece sus componentes, que es esto que está acá, ¿no? Que en realidad no son escalares, son operadores diferenciales. Entonces, de esta manera me queda un operador diferencial vectorial. Le ponemos un cuadrito. Ahora, una de las cosas que permite los desarrollos que están presentados en los videos anteriores es expresar este mismo operador diferencial vectorial en términos de las coordenadas q. Entonces voy a tomar esta base ortonormal cartesiana y la voy a expresar en términos de mi base deformada. Esa expresión la tenía yo de esta manera. Entonces la escribo acá. Le voy a poner la phi para que no se vea tan raro esto.
Y claro que aquí renombré los índices de la expresión que usé de la base ortonormal y cartesiana para poder usarla en este contexto. Entonces, ahora voy a utilizar la regla de la cadena sobre esta parte que está aquí. Aquí voy a derivar. Esta XY es la misma que está acá. Y esta Q está contraída, entonces un índice nuevo. Ok. Y reordeno. Ok. Reconozco que esta es la métrica. Y reconozco también que estos dos son exactamente una expresión de la base dual. Entonces ahí tengo mi gradiente expresado en términos de mis coordenadas Q, y reconozco que de manera interesante la base que aparece aquí acompañando a las derivadas no es la base que está relacionada de manera más directa con estas Q's, sino la base dual, ¿no? La base que obtuvimos primero es la base que tiene los índices abajo, que también podemos llamar covariante, y que hemos estado llamando base deformada, pero la base que aparece aquí es la base dual, ¿no? Entonces, en términos de estas coordenadas Q, volvemos a poner esto acá, de esta manera. Muy bien. Ahora, avancemos un poquito, pero se va a dejar ver un problemita que por este momento vamos a dejar sin resolver. Una cosa, un siguiente operador diferencial que podemos explorar es la divergencia. La divergencia tiene que estar aplicada a un vector b, ¿no? O sea, no tendría sentido aplicar la divergencia a un escalar, eso es lo que quiero decir. Entonces, primero describamos un poquito este vector b. Este vector b es un vector, es un campo que en cada punto tiene un vector que apunta en una cierta dirección y que tiene una cierta magnitud. Desde luego este vector tiene que cambiar suavemente sobre la rejilla y podemos expresar este vector. En principio vamos a expresarlo con unas componentes U para la base ortonormal y cartesiana, así. Y lo podríamos expresar también con sus componentes covariantes y contravariantes, ¿no? Para la base deformada con sus componentes contravariantes y para la base dual con sus componentes covariantes. Ahí está. Bueno, lo primero que vamos a hacer es expresarlo en términos de la base ortonormal y cartesiana. Entonces expreso mi operador diferencial. Expreso mi vector.
Y observo que esta derivada está operando sobre esta cosa que está acá, ¿no? Entonces, yo voy a aprovechar el hecho de que mi base ortonormal y cartesiana es la misma en todos los puntos del espacio. La derivada de este elemento de la base con respecto a cualquiera de las coordenadas x es 0. Entonces, eso quiere decir que yo lo puedo sacar de la derivada hablando en un lenguaje así medio informal. Entonces yo puedo reordenar mi operación en este caso de esta manera. Escrito de esta manera, de hecho, hasta podría interpretarse que esta derivada está operando sobre este otro elemento de la base, lo cual no importa porque los elementos de la base, ni el de acá ni el de acá, cambian con respecto a ninguna de las coordenadas x. Entonces, no pasa nada. Yo escribo mi derivada de esta manera. Esto es una delta de Kronecker. Y yo opero mi delta de Kronecker con la u. Y me queda lo que está escrito en muchos textos, que es, ¿no?, divergencia. Listo. Yo puedo buscar cómo se ve este operador diferencial en términos de mis coordenadas q. En principio podría empezar así, ¿no? Y luego pongo mi operador diferencial en términos de mis coordenadas q. Eso sí lo sé hacer. Punto. Mi vector. Yo elegiría expresarlo de esta manera. Buscando que me quede un producto punto de este elemento de la base dual con este elemento de la base deformada. Y eso es una delta. Eso casi está muy bien. El problema es que al momento de hacer esto, yo tengo que considerar la derivada de mi base deformada con respecto a las coordenadas q. Y eso ya no es 0. Es decir, yo tendría que desarrollar algo de este tipo. Y esta parte de aquí es la que requiere de un análisis un poquito más profundo que Reddy no hace y que nosotros tampoco vamos a hacer en este momento. ¿Sí? Este tipo de términos dan lugar a una cosa que se llama símbolos de Christoffel y que son justamente o están relacionados directamente con las derivadas de la base con respecto a las coordenadas espaciales. Entonces no vamos a explorar ese punto, creo que no lo vamos a necesitar en los capítulos posteriores, entonces por lo pronto lo dejamos ahí. Listo. Otra cosa que puede hacerse es ver el laplaciano. Que es la divergencia de un gradiente. Nuevamente lo vamos a ver solo en coordenadas, en términos de la base ortonormal y cartesiana. Entonces se ve así. De nuevo,
Reordeno mi operación tomando en cuenta que la base no cambia con respecto a las coordenadas. Eso es otra vez una delta de Kronecker. Y al momento de operarla, me queda esta expresión, que es lo que se puede encontrar en muchos textos, como la segunda derivada con respecto a la primera coordenada, la segunda derivada con respecto a la segunda coordenada y la segunda derivada con respecto a la tercera coordenada, y todo eso sumado, y ahí está el laplaciano. Sale pues. Ahora, otra expresión diferencial que podemos encontrar y que vamos a encontrar es el rotacional, también de un campo vectorial. Esto cuando estamos en una base ortonormal y cartesiana se expresa de esta manera. Un elemento de la base. El primer índice del símbolo de Levi-Civita coincide con el elemento de la base. El segundo índice del símbolo de Levi-Civita coincide con la componente del primero de los vectores. Y el tercer índice del símbolo de Levi-Civita coincide con el elemento, la componente del segundo vector. Y reescribo. Listo. Finalmente mencionamos tres teoremas integrales que vamos a utilizar. Quizá el que se utiliza de manera más frecuente en otros cursos es el teorema de la divergencia. Entonces expresemos el teorema de la divergencia en su notación habitual. Nosotros tenemos una integral en un cierto volumen de la divergencia de un cierto vector. Y esto es una integral de volumen, desde luego. Entonces, esa integral se puede expresar también como la integral sobre la frontera de este volumen, que voy a expresar de esta manera. Y aquí tengo el mismo vector, punto, un vector normal a la superficie, y esto es una integral de superficie. Entonces, lo único que voy a hacer es expresar esto en notación de índice. La integral es la misma integral sobre el mismo dominio. Vimos que la divergencia se puede expresar de esta manera. Las componentes del vector, las derivadas. Aquí le voy a dejar esto así. De este lado ponemos una integral sobre la superficie y ponemos las componentes del vector, este vector, y las componentes del otro vector. Por ejemplo, lo podemos expresar así. Y aquí le podemos poner la diferencial de superficie así. Otra manera sería ponerlo así. Y de alguna manera estamos implicando
que esa diferencial de superficie tiene 3 componentes y está operada en un producto punto con este vector que está acá. Y eso también tiene un paralelo aquí, ¿no? Podemos también escribirlo así. De ese vector. Listo. Hay otro teorema semejante, pero para el gradiente. Y esto es igual a un vector unitario normal a la superficie multiplicado por el mismo campo escalar integrado sobre la frontera. Entonces expresamos eso otra vez en notación de índice con las coordenadas, con la base ortonormal y cartesiana, de esta manera. NI, su gorrito, de S, lo cual también podría ser de SI, ¿no? Listo. Finalmente hay uno semejante para el rotacional, que algunas veces se llama teorema de Stokes. Es una integral sobre una superficie del rotacional de un campo vectorial y eso es igual a una integral de línea sobre la frontera de la superficie de el vector con un vector tangente a la trayectoria y unitario y sobre todo a la trayectoria. Ok, quizá eso tendría que haberlo escrito como integral sobre la trayectoria del vector punto de L, así. Y eso en notación de índice se ve como el elemento de la base cuando estamos en una base ortonormal y cartesiana, así, integral sobre la misma superficie, luego la derivada de la componente késima de mi vector con respecto a la coordenada jésima de el espacio, y eso es igual a la coordenada de mi vector con el elemento, la coordenada késima de mi vector tangente. Esta integral es sobre la trayectoria y eso también lo escribimos como la integral sobre esta frontera de UK de LK. Listo.